y tenía al lado a Rajoy. En ese momento estaba el presidente del gobierno en la bancada azul. Y entonces le dijimos a Montoro lo evidente: señor Montoro, pónganse ustedes de acuerdo, porque usted dice que los salarios en España no bajan, y el señor Rajoy ha ido a Japón, que le han puesto, por cierto, una flor maravillosa en la solapa, a decir a los inversores extranjeros que vengan a España a invertir, porque en España bajan los salarios. Pero no tiene ningún pudor en mentirnos en el Parlamento, y el Parlamento es una cámara que debería ser sagrada por lo menos para mentir. Que la gente se puede equivocar, vale, pero mentirnos, mentir a los representantes de la soberanía popular es mentiros a vosotros y a vosotras, a todos nosotros, y mentir, repito, en la Cámara de la Representación de la Soberanía Popular. Decir que la semana ha sido mala. Ayer se aprobó la LOMCE. Ayer se aprobó que vuelve el clasismo con más dureza a la educación. Que habrá educación para ricos porque se la podrán costear y habrá educación para pobres porque tendrán dificultades. Que vuelve y financian la segregación, ya lo sabéis, los chicos y las chicas, financiados por recursos públicos del Estado. Que vuelve el nacionalcatolicismo. ¿Qué ganas tenían de meter de nuevo la cuchara en la religión, en los colegios, los curas y los obispos de este país? ¿Qué ganas tenían de volver de nuevo? Y finalmente hay que decir, y vamos a seguir defendiendo, y cuando podamos vamos a cambiar esa LOMCE, que en las escuelas, a las escuelas se va a aprender y a las iglesias se va a rezar. Y hay que seguir defendiendo ese elemento, porque es un elemento esencial y porque además dice la propia Constitución española que este Estado es un Estado aconfesional y por tanto no podemos ni debemos aceptar que nos metan la confesionalidad. Ayer también en el Parlamento, porque está habiendo exaltación del marxismo en España. Estamos viendo alcaldesas y alcaldes que dicen que si lo fusilaron es porque algo habían hecho. Alcaldesas que permiten en las plazas de toros que se ponga un cartel feo de grande y no lo quitan y se produzca pase la corrida de toros con un cartel que dice que Hitler tenía razón y no lo quitan las autoridades. Y hay un grupo de energúmenos que pasan a una librería a atropellar a los catalanes que estaban allí defendiendo el día de su Cataluña. Y están pasando muchas más cosas en el país. Está habiendo una exaltación del fascismo en el país. Y cuando ayer en el Parlamento se planteaba que hay que llevar al Código Penal propuestas porque se tiene que castigar la exaltación del fascismo y del nazismo en nuestro país, el Partido Popular votaba en contra. Y votaba en contra porque todavía no se han desprendido de su pasado franquista, porque siguen teniendo dentro de los genes del PP gente que está más identificada con el franquismo que con la democracia, porque si no, no se podía entender. Y es una vergüenza en este país que tenga que ser una jueza argentina la que decida que se tiene que investigar el franquismo y la no ha sido buena semana en el Parlamento, pero así llevamos más semanas, porque tenemos un muro infranqueable, 186 diputados del Partido Popular, y tiene el 44% del voto. Y yo a Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del gobierno, yo no era diputado todavía, le planteé en una de las reuniones que tuvimos que por qué no modificaba la ley electoral, porque teníamos mayoría para modificar la ley electoral. El argumento que me dio es que si modificamos la ley electoral sin consenso, después vendrán los de derechas y la volverán a modificar. Y yo le contesté, pues así con todas las leyes. Entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista de la transformación de la izquierda de nuestro país? ¿Y dónde está el fondo del problema? Porque si hubiera modificado el sistema electoral, hoy el PP tendría mayoría, pero no tendría la mayoría absoluta y no nos podría aplicar el rodillo en el Parlamento que nos está aplicando un mismo y otro también. Y de aquellos polvos viene el polvón.
Por tanto, es la primera vez que tengamos de nuevo oportunidad de poder cambiar este sistema electoral. Lo tenemos que cambiar sencillamente para que cada hombre y cada mujer seamos un voto, para que tengamos la misma igualdad. Y cuando podamos, lo tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer. Porque es un derecho. Porque está recogido. Porque está recogido como derecho fundamental de los ciudadanos. Estamos en la campaña contra Rajoy. Estamos pidiendo la división del gobierno del Partido Popular. ¿Y por qué estamos pidiendo la división al gobierno del Partido Popular? Porque han violado su programa electoral. Porque prometieron muchas cosas. Ahí está la hemeroteca. 3,5 millones de puestos de trabajo. Recordar que era el Partido de los Trabajadores de España. Prometieron que no iban a abaratar el despido. Prometieron que no iban a hacer un banco malo. Prometieron que no iban a subir el IVA. Prometieron 1000 cosas y después hicieron las contrarias. ¿Y eso qué se llama? Eso se llama estafa electoral. Y mucha gente nos dice una cosa, pero ustedes que votan a la izquierda y no han votado al PP, ¿por qué le tienen que pedir cuentas al Partido Popular? Que se las pidan los que votaron al Partido Popular, pero la cuestión no es esa. Porque la cuestión es que las medidas que adopta el gobierno del Partido Popular no solo hacen daño a los votantes del Partido Popular, sino al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y por tanto tenemos autoridad también política, ética y moral para pedirle cuentas a Rajoy de por qué ha violado el programa electoral. No sé si algún día tendremos un comité ético en este país donde quien incumpla los programas electorales, que es un compromiso que se contrae con los ciudadanos, tenga cuanto menos que venir a dar muchas explicaciones de por qué razón de fuerza no ha podido cumplir con lo que se comprometió con los ciudadanos y las ciudadanas. Eso sería una democracia más participativa, más real, una democracia más profunda en nuestro país. Yo no quiero morirme sin ver que un día podamos tener algo así. Por eso le pedimos la división. Y la segunda razón es porque puede estar gobernando en ilegalidad, porque está gobernando dopado. Cuando uno va en una vuelta ciclista y demuestran después que se ha dopado, ¿le quitan el título o no? Pues si este gobierno ha ganado elecciones el Partido Popular con fondos ilegales, con donativos de empresarios que pudieron recibir obras o servicios de administraciones que gobernaba el Partido Popular, precisamente por dar donativos, es que ha podido ganar las elecciones dopado. Y quien gana las elecciones dopado también hay que quitarle el título. Por lo menos nosotros se lo tenemos que quitar en nuestro pensamiento y en nuestra lucha. Y por eso estamos pidiendo la división del gobierno. Ya sabemos que no va a dimitir el gobierno. Pero eso no quita para que estemos en la movilización, para que sigamos saliendo a la calle y para que sigamos diciendo que una democracia que se precie no puede ser esto. Que una democracia tiene que ser otra cosa. Que no somos vasallos. Que no somos gente sumisa a lo que nos cuenten, a mentiras, a lo que sea, que nos tragamos todo, porque no nos tragamos todo. Porque esta democracia es nuestra, no es de muchos que presumen que son patriotas y se llevan el dinero a las cuentas de Suiza, no. Esos no son los patriotas que defienden una democracia en este país. Somos la gente que estamos aquí, que trabajamos, que brindamos, que jugamos cada día, que sufrimos. Esos somos los auténticos patriotas. Y no nos pueden robar nuestra democracia. Y no nos pueden robar los derechos fundamentales que tiene que haber dentro de una democracia, y eso lo tenemos que conquistar. Por eso tenemos que ir a la calle, por eso nos tenemos que movilizar, y por eso cuando lleguen siguientes elecciones en el Estado de Derecho, tenemos que cambiar este estado de cosas cambiando este gobierno, quitando este gobierno, porque empieza a ser una pesadilla, porque terminarán dejando este país hecho un desierto de derechos sociales. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Hace 30 años, 40 años, cuando se peleaba por los convenios, por tener un convenio decente, que ahora 30 o 40 años después íbamos a tener que volver a pelear por lo mismo. ¿Quién nos iba a decir aquello a nosotros? Que derechos que habíamos conquistado nos los iban a robar de la noche a la mañana. Pero además nos mienten. Cada día nos mienten. No ya solo lo que ha dicho Antonio, que hemos vivido por encima de las posibilidades, pero si tenemos la misma riqueza que teníamos hace 5 años, si no ha descendido el Producto Interior Bruto, entonces si tenemos la misma riqueza, ¿por qué nos dicen que tenemos que vivir peor? ¿Quién entiende eso? ¿Alguien entiende en su casa que si tiene el mismo sueldo que el año pasado, tiene que vivir peor? ¿En base a qué? ¿Cuál es el argumento?
Porque el problema de fondo no es ese, es el viejo problema de fondo, es cómo se reparte la tarta de la riqueza. Y en España, en plena crisis, ha crecido el número de ricos, 144.000 ricos, que son los que tienen más de $1 millón. Lo digo en dólares porque es como hacen el cómputo a nivel internacional. Y ha crecido el número de pobres. Es que la riqueza se está repartiendo de manera distinta. Es que las rentas del trabajo, que siempre estuvieron por encima de los beneficios del capital, hoy, por vez primera en nuestra democracia, están por debajo de los beneficios del capital. Ese es el problema que tiene nuestra democracia, uno de los problemas. Y por tanto, de lo que se trata es de lo de siempre. Que tenemos que organizarnos, reorganizarnos, pelear, porque tenemos que seguir en la idea del reparto de la tarta, de que se reparta en función de criterios de justicia y en función de criterios de quienes aportan la rentabilidad al conjunto del Estado. Dicen que la cosa mejora. 122.000 personas se han dado de baja en las cotizaciones a la Seguridad Social en agosto y en septiembre. Eso se llama 122.000 paradojas, porque cuando uno deja de cotizar en la Seguridad Social es quedando de baja en la empresa. Por tanto, que no nos cuenten milongas. 122.000. Y en el último año, 500.000 bajas ha habido en la Seguridad Social. Por tanto, 500.000 personas que no cotizan a la Seguridad Social, 500.000 personas en el paro. Esos son los datos reales. Lo demás es música celestial. No está mejorando la economía, no está mejorando el empleo. Eso que dicen ayer los del Fondo Monetario Internacional, que dice la propia COE, que estamos en un proceso de crecimiento sin empleo. ¿Quién entiende eso? ¿Cómo se puede crecer sin tener empleo, sin generar empleo? Para nosotros, para los trabajadores, crecer significa generar empleo, tener más puestos de trabajo, pero nunca podemos entender que se puede crecer y que cada vez habrá más gente en la calle, más gente despedida y además con salarios más bajos, como se han empeñado en que bajen los salarios en este país. No solo con lo que ya han bajado, sino que el Fondo Monetario anuncia, pide, recomienda a España que tiene que bajar un 10% más los salarios. Y todo el mundo sabe que los trabajadores y trabajadoras del sector público en los 5 últimos años han perdido casi el 30% de poder adquisitivo con las congelaciones y recortes que se le vienen haciendo sistemáticamente como si fueran o tuvieran que ser los chivos expiatorios de esta inmensa estafa que se ha montado en este país. Es decir, deteriorar el sector público, deteriorar lo que nos ha permitido a lo largo de la historia que podamos tener estado de bienestar y que podamos tener servicios y derechos el conjunto de la clase trabajadora. Por tanto, están mintiendo en ese sentido. No hay mejora. Nosotros mediremos la mejora cuando veamos que de verdad se está creando puestos de trabajo. Y no se crean por muchas razones, pero especialmente porque no quieren afrontar. Primero, no quieren suprimir la reforma laboral, que ha permitido que se despidan de este país los trabajadores más baratos de la historia, que ha permitido que además se bajen los salarios. No la quieren suprimir. Y mientras no la supriman, seguirá el cáncer que sigue deteriorando el empleo en nuestro país. Pero además no quieren luchar contra el fraude fiscal, lo han explicado Antonio. 90.000 millones de euros es una jartada de dinero, como decís aquí en Andalucía. Es mucho dinero. Si le hemos dado 36.000 millones a la banca, que ya lo pagamos todos nosotros, lo ha explicado Antonio. Pero si además pagamos este año 36.000 millones de intereses, ¿sabéis cuánto empleo se puede crear con 36.000 millones de euros si no tuviéramos que pagar esos intereses? Se pueden crear casi 2 millones de puestos de trabajo con un salario medio en España todos los años. Que no nos digan que no hay recursos. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar 36.000 millones de intereses a los bancos de la deuda pública española? Porque nos dieron crédito y tenemos que pagarle los intereses. Y aquí hay un elemento importante. Nosotros decimos que hay que negarnos a pagar los intereses. Y dicen, ya estáis los demagógicos de la izquierda, ¿cómo no vas a pagar los intereses a los bancos que te han dado dinero al país? Porque nosotros crearon los que tenían el poder en Europa, el Banco Central Europeo, que es nuestro banco. Y el Banco Central Europeo resulta que tiene prohibido por la norma que hizo la socialdemocracia y los conservadores que pudieran prestarle dinero directo a los estados. Tiene prohibido por norma, pero sí le puede prestar
prestar dinero al 1% a los bancos. Claro. Para que los bancos vengan y nos compren deuda a los países al 4, al 5 o al 6%. Y de esa diferencia es de lo que tenemos que pagar por el millón casi de euros que tenemos de deuda en España, 36.000 millones de euros que van a ir en los presupuestos del Estado. Y eso significa que son 36.000 millones de recortes en sanidad, en educación, en gasto social, en inversión pública del Estado. En definitiva, eso es lo que están llevando los especuladores. Alemania le hicieron una cita de toda la deuda en 1953, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué creéis que tiró Alemania para adelante? Porque le quitaron la deuda entera. Nosotros ni planteamos eso, planteamos auditoría y planteamos que los intereses se tienen que pagar. Y ese dinero, si se deja de pagar y se invierte en la economía productiva, este país se empieza a cambiar. Y entonces sí puede venir la esperanza en este país, en la gente que en este momento está desesperanzada. Pero no pueden asfixiarnos más con esta política. Sí hay alternativas, hay muchas alternativas, sí hay riqueza, sí hay dinero. El problema es que hay que dar una vuelta, un giro, y hay que acabar con este nuevo capitalismo, este capitalismo financiero, que no es el viejo capitalismo, que explotaba a los trabajadores, hacía plusvalía, pero ampliaba la empresa y generaba más trabajo. Ese es el capitalismo financiero, que no crea ninguna riqueza, solo especula, solo hace cundir a los pueblos, solo hace que sacrificar a la gente para tener más y más y más poder. El nuevo capitalismo que no tiene ningún rostro humano desde ningún punto de vista. Y con este es con el que tenemos que acabar en la Unión Europea y en este país, si queremos de verdad tener un día una democracia y un Estado social, y no queremos seguir en esta barbarie de pérdida de derechos sociales, laborales, económicos y hasta civiles con los que nos están castigando sistemáticamente. Antonio ha hablado de las pensiones. Nos mienten cada día. Ya nos han dicho que nos van a subir la pensión este año 0,25%. ¿Lo habéis oído? ¿Lo vais a oír más? Cuando apretéis el botón escucharéis la noticia. Y el gobierno dice que la inflación este año será 1,5%. Está puesto ya en los presupuestos del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a perder el 1,5% de poder adquisitivo los pensionistas de este país. Así de simple. Pero ¿esto por qué se hace? Por dos razones. La primera es que han decidido que con las pensiones de los que hoy sois pensionistas, pero de los que vamos a ser pensionistas mañana, hasta el año 2022, supone un recorte de 33.000 millones de euros. Y qué coincidencia de cifra con los 36.000 millones de la mujer de la banca que ya se ha tenido que comer el Estado. Por eso la Troika impone que hay que recortar las pensiones, porque quieren garantizar que los acreedores, los que prestaron dinero al Estado, van a cobrar el dinero y van a cobrar los intereses del dinero, porque además se ha recogido en la Constitución española, como bien ha dicho anteriormente Antonio Maillo. Esa es la cuestión. ¿Y la segunda cuál es? Pues la segunda es que detrás está la banca, porque nos quieren colocar en la cabeza a los nuevos pensionistas, que no sé si muchos de los jóvenes que estéis aquí vais a llegar a ser pensionistas de cobrar al paso que llevamos de cotizaciones, que pensemos que las pensiones que vamos a tener de mayores van a ser una mierda, las públicas. Exacto. Y cuando pensemos eso, que el dinero que podamos pillar, tenemos que ir a hacer pensiones, un fondo privado de pensiones con cualquier banco, para que tengamos un poco una jubilación decente. Y en el fondo lo que hay detrás es una operación especulativa, porque la banca quiere hacer negocio con los fondos privados de pensiones en este país, que son muy bajos y quieren llegar al modelo americano, donde los fondos de pensiones llegan al 77% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Ese es el objetivo de la banca. Por eso los informes que están haciendo sistemáticamente todos son mentiras. Por eso en los 12 expertos que presentaron el informe del gobierno, 8 dependían de la banca y de empresas aseguradoras. Esos que iban a ser independientes. ¿Independientes de quién? Y ese es lo que hay detrás. Por tanto, hay que combatirlo. Por eso vamos a ir a las calles en este otoño. Por eso vamos a ir a la huelga en el tema de la LOMCE, pero vamos a ir a la movilización contra los presupuestos del Estado, que son unos presupuestos de más paro, de más pobreza y de más desesperanza, y también para combatir este nuevo palo, este nuevo recorte a los pensionistas futuros y presentes en nuestro país. Voy acabando.
para no cansaros o cansarnos mucho ya, llevamos ya mucho tiempo de discurso, deciros que este gobierno está contra la justicia. Si cualquiera de las que estáis aquí hubierais tenido el mismo hacer que la princesa, que la infanta Cristina, no se os hubiera desimputado. Claro, clarísimo. No es verdad que la justicia está igual para todos. No. Se imputó y el gobierno, a través de la Fiscalía, obligó a que se desimputara al juez. Y ahora el juez Castro, el juez de Baleares, ha vuelto a buscar indicios para volverla a imputar. Nos jugamos unas cañas en quién va a ganar esta partida. Lo sabemos. Lo estamos pensando, ¿no? Lo estamos pensando. Pues bien, hasta que no veamos que la justicia funciona de verdad, para todos de manera igual, no nos vamos a creer que en este país la justicia es igual para todos. Y ahí tienen una buena prueba para saber si la justicia de verdad es igual o no es igual para todos. El gobierno está contra la justicia y está utilizando la Fiscalía del Estado, que es un órgano jerárquico, para ponerse enfrente de todos los jueces que intentan ir contra presuntos delincuentes. Blesa, el que fue presidente de Caja de Madrid, hubo un juez, el juez Silva, que lo metió 2 veces en la cárcel. 2 veces que lo sacaron con petición de la propia Fiscalía directamente, con intervención directa del Estado. Y ahora resulta que al que se querellan y al que se puede encargar de la judicatura es al juez, que le piden en una querella de la Fiscalía entre 16 y 40 años. ¿Os suena eso con Garzón? En eso estamos. Por eso hay que combatir también, porque necesitamos tener una justicia en la que de verdad pueda creer este país. Tenemos un Tribunal Constitucional contaminado. ¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional? ¿Quién es el que va a tener la palabra de decidir sobre los recursos que presentemos al Constitucional? Porque entendamos que las leyes son inconstitucionales. Cuando llevemos la reforma laboral, que ya se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, ya que nos hace dar tanto daño a los trabajadores, pues resulta que la va a tener que decidir un Tribunal Supremo que lo preside el señor que parió la filosofía de esta reforma laboral, que lo hizo documentadamente por escrito y que fue el brazo escrito de FAE, la fundación del Partido Popular, para poder poner en marcha esa reforma laboral. Por tanto, juez y parte. Y lo que le estamos pidiendo es sencillamente que dimita, que se vaya de presidente del Tribunal Constitucional, para que podamos tener la garantía de que cuando se vea cualquier recurso de inconstitucionalidad, al menos lo puedan juzgar jueces que no estén contaminados por sus propias decisiones anteriores y por su propia, en este caso, militancia en el Partido Popular que tuvo antes de entrar en la propia judicatura. Decir que vamos a ampliar la querella base. En el Partido Popular ha habido una trama de corrupción, lo digo con mayúsculas. En el Partido Popular ha habido una trama de corrupción. Lo ha dicho el propio portavoz del Partido Popular, que se le fue la boca en una diputación permanente. Por tanto, esto ya está escrito en el diario de sesiones del Parlamento. A partir de ahí, hay que ejercer responsabilidades. Me acaban de mandar un mensaje esta tarde de que hay nuevos imputados en la causa Bárcenas PP. Mañana conoceréis la noticia de los nombres concretos. Hay nuevos imputados. Es importante que se empiece a dar pasos en la causa también de Bárcenas. Nosotros no vamos a parar hasta conseguir que de verdad las responsabilidades políticas, los que las tengan las paguen. No han pagado ninguna todavía, y las responsabilidades penales las paguen. El PP no puede hoy venir a este país a darle ninguna lección de transparencia, ninguna lección de lucha contra la corrupción, cuando el partido que sustenta al gobierno es el primero que está destruyendo pruebas ante la justicia, destruyendo los discos de los ordenadores de Bárcenas, destruyendo las cintas de los que pasaron a la sede, destruyendo el libro de registro de los visitantes para que no se vea quiénes eran los donantes al Partido Popular, intentando apartarnos a Izquierda Unida de la causa, de la querella que nosotros presentamos, y finalmente negando, finalmente no han tenido más remedio que aceptarlo, que en el Parlamento se pudiera discutir un par de mociones alusivas a la implicación y a las mentiras del presidente del gobierno en el Parlamento con el caso de Bárcenas.
Vamos a jugar aquí fuerte, porque vamos a intentar que la justicia prevalezca en este caso. Y vamos a apostar fuerte a pesar de que el Partido Popular lo que quiere es tapar la trama de corrupción que ha convivido dentro del Partido Popular durante muchos años. Y la tenemos que sacar a la luz. Y tiene que haber una financiación de los partidos políticos pública, transparente. No puede ser que las empresas financien a los partidos políticos, ni por delante ni por detrás. Porque si financian a los partidos políticos por delante o por detrás, el boletín oficial del Estado se pone al servicio de las empresas y no al servicio del interés general de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Ese es el problema fundamental y el problema esencial. Concluyo y así diciendo que tenemos alternativa, que vamos a seguir defendiendo que hay una alternativa posible para dar una salida a la crisis social en este país, que no solamente estamos en la protesta, que estamos en la propuesta y la estamos elaborando con mucha gente. Y voy a dar unas cuantas pinceladas. Sí es posible plantear la ilegitimidad de la deuda y plantarnos ante el pago de intereses. Sí es posible priorizar políticas de creación de empleo. Esa debe ser la primera tarea de un país. Trabajar para los trabajadores que están en paro y especialmente para aquellos que no tienen ningún tipo de ayuda, de subsidio y que están en la precariedad más absoluta o en muchos casos viviendo con los padres. Defensa y desarrollo de los servicios públicos. Lo público es lo nuestro, lo de todos y lo de todas. Son los médicos que nos curan, son los profesores que nos enseñan, son los enfermeros y las enfermeras que nos atienden, son los que cuidan y vigilan nuestra seguridad. Eso es lo público, es lo que nos garantiza las pensiones y eso es lo que se quiere encargar y nosotros tenemos que defender lo público con mayúsculas porque no vamos a consentir este neoliberalismo asqueroso que nos están intentando imponer para cargarse del Estado, para saquear lo público y para hacer de todos los derechos convertirlos en negocios de unos cuantos amiguetes de pupitre de algunos de los que están en el gobierno. Y eso hay que pelearlo porque ese es nuestro derecho, es lo que hemos ganado, es lo que hemos conquistado por algo de derecho. Hay que priorizar el gasto social, hay que derogar la reforma laboral, hay que ir a la lucha contra el fraude fiscal, hay que ir a reformas fiscales progresivas, lo dice el artículo 31 de la Constitución española. Hay que crear una banca pública y aquí en Andalucía, que estamos en el cogobierno, aunque solo estemos con el 12%, hay que llevar adelante el acuerdo que tenemos con el Partido Socialista de que aquí va a haber una banca pública en Andalucía y eso lo vamos a conseguir aquí en esta Andalucía. Hay que recuperar para los públicos sectores estratégicos de la economía. Hay que recuperar para los públicos sectores estratégicos de la economía y hay que acabar con la puerta giratoria, donde pasan de los gobiernos a las empresas con una facilidad pasmosa, ministros y presidentes del gobierno conocidos, para después poner sus conocimientos al servicio de esas empresas privadas contra los intereses generales de los ciudadanos y las ciudadanas. No podemos permitir que socaven más al Estado, porque el Estado es nuestro, lo público es nuestro, es del conjunto de ciudadanos, y no es en ningún caso de los que quieren acabar con ello y especular con lo público. La intervención pública en la economía que está recogido en la propia Constitución, el apoyo a la economía social, la inversión en I+D+I, el cambio de modelo productivo, en fin. Lógicamente no voy a desandar aquí el programa, pero tenemos propuesta, tenemos alternativa concreta. La vamos a seguir forjando con toda la gente de la izquierda alternativa que la quiera forjar. Políticas frente al neoliberalismo, frente al capitalismo salvaje, que hoy ha demostrado, se ha quitado la careta y estamos viendo la cara que tiene el capitalismo en Grecia, en Portugal, en España, en los países del sur del Mediterráneo. Y nosotros tenemos que plantar cara aquí y en las elecciones europeas que vienen para que también ayudemos e influyamos en convertir una Unión Europea que sea para los ciudadanos y no que esté al servicio de los intereses especulativos de la banca, del gran capital y del poder financiero como está en este momento. Aunque solo fuera por una cosa, porque ese Banco Central Europeo sea nuestro banco de verdad y no sea el banco de los especuladores, ya valdría la pena pegar un empujón fuerte en las elecciones, en las próximas elecciones europeas. Mientras tanto, aquí vamos a seguir peleándonos en el Parlamento con la derecha política y con las propuestas de derecha que pueda haber encima de la mesa, defendiendo lo que creemos que tenemos que defender, con los sindicatos de clase en la calle frente a las reformas laborales, con las mareas que defienden lo público, de la sanidad y de la educación, con la gente que defiende el derecho a que la gente pueda tener la ley de dependencia y recursos para la dependencia, con la gente que
definitiva, que es posible repartir la tarta de la riqueza con más justicia en este país y que es una injusticia tremenda que haya un crecimiento en este momento de la riqueza, de los beneficios del capital y que cada vez las rentas del trabajo, la mayoría social, nos estemos empobeciendo a marchas forzadas. Como sí es posible, y eso lo vamos a seguir competiendo en el Parlamento, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en la calle, vamos a forjar la alternativa porque hay que derrotar a este gobierno. Se ha convertido en un problema para la democracia y nosotros tenemos que, además de decirlo, de protestarlo, tenemos la obligación de presentar la alternativa completa para que mucha gente que jamás pensó que podía darnos su confianza para un proceso electoral, decirles que aquí estamos, ganar su confianza y que es posible cambiar este país y cambiar esta Andalucía por la izquierda, por la mayoría social, por la mayoría de la clase trabajadora. Salud y cuando podamos